¿no? De acuerdo a la composición. Siguiente, por favor. Ahora, los métodos hormonales sin estrógenos, o sea, que solo son gestágenos, podemos encontrarlos en diferentes presentaciones, ¿no? Como son pastillas, inyectables, implantes y también el dispositivo intrauterino. Siguiente, por favor. Este tipo de tratamiento de anticonceptivos son una opción, ¿no? Para las personas que no pueden o prefieren no usar anticonceptivos que contengan estrógenos, ¿no? Además de las píldoras orales, la anticoncepción de progestágeno solo está disponible como implante en lo que es el dispositivo intrauterino y en inyección, ¿no? Siguiente, por favor. En este cuadro o en esta diapositiva podemos ver las diferentes presentaciones. Por ejemplo, en la presentación de píldoras tiene una eficacia de un 0.3 a un 8%. Y su mecanismo principal va a ser el de hacer una anovulación a nivel central, ¿no? Va a ser frecuente que se presente el spotting, la mastalgia y la subida de peso, ¿no? Las pacientes que lo usan refieren estos signos. Este tipo de píldoras debe de tomarse diario y a horarios, ¿no? Pasadas las 3 horas del olvido de dosis, el método falla, así que tiene que ser todos los días y a la misma hora. En, en, el, en la presentación de inyectables, la eficacia es de 0.3 al 3%, y el más usado va a ser la medroxiprogesterona, ¿no? Cada 3 meses y con un margen de tiempo de 2 semanas para colocar la siguiente dosis. El principal efecto adverso de esta presentación del inyectable va a ser el sangrado uterino anómalo al inicio, ¿no? El 80% de las pacientes que usan este método anticonceptivo refieren que han presentado amenorrea a los 3 años de su uso, ¿no? Dicen que también es causa importante de osteopenia y puede ser que agrave el acné. En cuanto a los implantes subcutáneos, este va a ser el más eficaz de todos, ¿no? Tiene un índice de PERC de 0.05 a 1%. Y se van a colocar 2 cilindros de levonorgestrel que duran 5 años, ¿no? El principal mecanismo de este tipo de implantes a nivel subcutáneo va a ser que va a producir un espesamiento del moco cervical y va a aumentar el riesgo de, no, en cuanto a los efectos secundarios, aumenta lo que es el riesgo de trombosis, de cáncer de mama, de adenoma hepático, comparado a otro tipo de anticoncepción. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la mini píldora que tiene solo gestágenos, tenemos, ¿no? Lo que es el desogestrel, cuya eficacia es bastante segura, ¿no? Este va a ser tan eficaz como usar píldoras que tengan anticonceptivos combinados. ¿Cómo se toma? Es una toma diaria, sin ninguna semana de descanso, ¿no? Al no contener estrógenos, va a estar indicado en mujeres que están en periodo de lactancia y mujeres con intolerancia o que hayan presentado algún tipo de efecto adverso a usar los estrógenos. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de método? Es fácil de usar, ¿no? Es una toma continua cada día, sin periodos de descanso, como mencioné. No, hay beneficios no contraceptivos de la píldora y va a ser útil para mujeres que sean intolerantes a los estrógenos. ¿Cuáles son los inconvenientes? Es que no se puede olvidar ninguna píldora y el patrón de sangrado va a ser variable e impredecible, ¿no? Puede ser que haya una tendencia a disminuir la frecuencia y el número de días del sangrado. Y en mujeres con intolerancia o contraindicaciones al uso de hormonas, ¿no? Pueden presentar también inconvenientes. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos otro anticonceptivo que es la norepinefrina, que va a estar disponible en tabletas de 0,35 miligramos. La dosis va a ser sustancialmente más baja que la dosis de cualquier otra píldora anticonceptiva oral combinada y se va a distribuir en paquetes de 28 píldoras activas que se van a tomar de forma continua, ¿no? Es decir, ninguna semana sin píldoras o sin píldoras hormonales. Tiene que ser diario, de forma diaria. El siguiente, por favor. Tenemos lo que es la drospirenona, ¿no? Que contiene 24 tabletas con 4 miligramos de drospirenona con 4 tabletas de drospirenona. Se toma una tableta diariamente
hasta que el paquete esté vacío y luego se inicia un nuevo paquete. El principal mecanismo de acción de este anticonceptivo va a ser que va a suprimir la ovulación. Este es bastante conocido en el mercado, ¿no? Que es el Yasmini. Siguiente. Bien, yo voy a continuar con los anticonceptivos de emergencia. Siguiente, por favor. Bien, estos anticonceptivos, la función que van a tener es disminuir el riesgo de embarazo después del coito, pero antes del establecimiento netamente del embarazo, ¿no? Lo importante que tenemos que recordar es que estos no interrumpen el embarazo existente, por lo que no es una causa de aborto. Tenemos que dejar en las madres, o mejor dicho, de las pacientes femeninas, incluso también masculinos, entender esto, ¿no? Que no están provocando un aborto por este tipo de anticonceptivos de emergencia, como su nombre lo dice. Entre estos podemos usar los siguientes métodos. Tenemos que después de la relación sexual, cuando no hay ningún empleo de método anticonceptivo, es decir, que la relación sexual fue sin protección, ¿no? El otro es que haya habido un método que se usó de manera imperfecta. Por ejemplo, que el condón se haya deslizado, se haya roto, o que, por ejemplo, las pacientes que tomen pastillas orales o se hagan poner inyectables hayan tenido un retraso en la colocación del inyectable o hayan omitido un par de días la píldora. O en el último caso sería si el sexo fue forzado sin el uso de anticoncepción. Siguiente, por favor. Bien, ¿y cuáles son sus características? Para empezar, este método no debería de usarse de forma regular y debe estar indicado por un profesional a cualquier edad o también paridad, pero viendo lo que mejor le convenga a la paciente. Recordar también que su eficacia es menor a 72 horas y que es totalmente dependiente de quien lo use, ¿no? O sea, es decir, el método va a funcionar si la paciente lo va a usar correctamente como esté indicado, ¿no? Lo otro es que no se necesita un examen pélvico previo y no tiene ninguna protección contra las enfermedades pélvicas inflamatorias. También recordar que estos no previenen o tienen algún efecto contra infecciones de transmisión sexual, como VIH o la infección por el virus HTLV1. Y se ha visto que en aquellas situaciones en las que se usa el método anticonceptivo de emergencia y de todas formas la mujer queda embarazada, no se han reportado ninguna malformación congénita en estos niños, ¿no? También podemos ver que tenemos dos tipos, que es los que están basados en levonorgestrel y los de Yospe, que más adelante le vamos a detallar. Los del levonorgestrel se ha visto que tienen una mayor eficacia frente a los otros, de hasta un 95% frente a un 75%. Y, sin embargo, esto también es controversial porque hay estudios que dicen que la Yospe tiene mayor efectividad, sin embargo, altas tienen una buena protección y eso también está relacionado, como les decía, a la persona a quien lo aplica, ¿no? Eh, los síntomas que se pueden ver, por ejemplo, son náuseas, vómitos, cefaleas, mareos, fatiga. También podemos observar tensión mamaria en algunas mujeres. Y bueno, si las personas han reportado que tienen estas reacciones adversas, podríamos indicar que usen dimidrinato, ¿no? Para las náuseas y vómitos, sobre todo, que son las reacciones adversas más frecuentes. Eh, ¿Y qué pasa si la persona que lo ha consumido vomita dentro de las 2 primeras horas? Pues tendríamos que indicar una nueva dosis, porque lo más probable es que haya vomitado, ¿no? La píldora.
Eh, no podemos usarlo en lactancia, en embarazos ectópicos previos, en enfermedades cardiovasculares, reumáticas, neurológicas o gastrointestinales. Siguiente, por favor. Bien, ¿y cómo actúan estos fármacos? Pues estos van a tener distintos métodos o mecanismos de acción según cada ciclo menstrual. eh, Y también depende el día en que se haya producido el coito y el día que se administren los comprimidos. No, para empezar, van a impedir el paso de los espermatozoides porque algunos, o bueno, estos van a hacer que el moco se espese y de esta forma van a retener, ¿no?, a los espermatozoides para que no ingresen y se queden a nivel no lleguen, ¿no?, al cuello uterino. También van a inhibir la proges la o van a inhibir o van a hacer que no se fecunde el óvulo. De esta forma no hay fecundación, ¿no? Y por último, como vemos, el óvulo va a estar fecundado por el espermatozoide y este se tendría que desplazar al útero en más o menos 2 a 7 días. Sin embargo, lo que va a hacer aquí es que se va a evitar la anidación del óvulo ya en el endometrio, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como hemos visto, pues ya el método de emergencia básicamente va a ser solo indicado en situaciones, como su propio nombre lo dice, de emergencia. Este va a impedir la ovulación y previene la fertilización por alteración de transporte de los espermatozoides y el óvulo. No va a generar ninguna alteración a nivel de endometrio y no es un abortivo. Siguiente, por favor. Bien, ¿y cuáles son sus características o qué debemos mencionar a las personas que van a consumir estos fármacos? Pues que eso son pastillas que se deban de consumir de rutina, sino solo en situaciones excepcionales y tampoco se deben de incluir en una mezcla anticonceptiva. Y se debe de usar estos métodos siempre y cuando, pues, la persona no esté gestando, ¿no? Porque pueden haber mujeres, por ejemplo, que estén teniendo un embarazo, ignorantemente creen que puedan tener otro embarazo. Entonces, o que también se haya demostrado que no están embarazadas previamente, ¿no? No se han reportado malformaciones congénitas en los recién nacidos, como les mencioné. Y las indicaciones van a ser, por ejemplo, en situaciones en las que el DIU haya sido expulsado. Como les decía, si las personas que toman anticonceptivos orales han olvidado tomar estos durante los 2 últimos días y han tenido esos días contacto sexual, pues deberían de tomarse un anticonceptivo de emergencia, ¿no? Y también las que reciben los inyectables no han podido hacerse inyectar al menos las 2, o están con retraso de al menos 2 semanas, también debería si no quieren quedar embarazadas, podrían, tomar un anticonceptivo de emergencia y, obviamente, si la mujer no quiere quedar embarazada, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces para empezar tenemos el método de Yuspe. Estas son o píldoras combinadas en las cuales van a tener estrógeno oral y levonorgestrel. Esta se usa máximo antes de las 72 horas después de la relación sexual, sin protección. Debe ser administrado por un personal capacitado y se debe dar también consejería previa sobre planificación familiar, ¿no?, a estas pacientes. Tenemos 3 presentaciones en las cuales, bueno, las fórmulas de la tableta van a cambiar, no en la composición, pero sí en la dosis. Entonces, por ejemplo, tenemos el leofeminal. Este está compuesto por etinil, estradiol y norgestrel. El etinil estradiol en 30 microgramos. En la dosis inicial debes tener 4 o consumirse 4 píldoras o tabletas antes de las 72 horas, mientras que la segunda dosis va a ser 12 horas después de la dosis inicial, también de 4 tabletas. Luego tenemos al Neoginon.
Obral y este tiene más dosis de etinilestradiol, pero se deben de tomar solo 2 tabletas, ¿no? En primera dosis, 2 tabletas y la segunda, 2 tabletas con la misma indicación de tiempo. Y por último tenemos el microginon, Nordet y miniginon. Estas tienen la misma composición de etinilestradiol que la primera, pero varían en el L-norgestrel de 0,20, tiene menos dosis, ¿no? De estas y se deben tomar 4 tabletas en la dosis inicial y la segunda dosis 12 horas después también 4 tabletas. Siguiente, por favor. Bien, después tenemos las píldoras de solo prostágenos, ¿no? En esta, por ejemplo, va a estar solo comercializándose en 2 formas, el plan B y el plan B One Step. El, el, el One Step tiene una dosis única de 1,5 miligramos de levonorgestrel y va a tomarse idealmente 12 horas antes, o sea, las primeras 12 horas después del coito. Y incluso se ha visto o se ha demostrado en algunos estudios que pueden durar hasta 120 horas después de la relación sexual, pero su eficacia va a disminuir, ¿no? Pero se ha demostrado eso. Entonces, en esta tenemos 2 denominaciones y las fórmulas de las tableta del plan B va a ser levonorgestrel a 0,75 miligramos y también son 2 dosis, ¿no? Una tableta, la dosis inicial antes de las 72 horas y la segunda después de 12 horas después de de la primera dosis. Siguiente, por favor. Bien, luego tenemos a los moduladores selectivos del receptor de progestina. En este tenemos al acetato de ulipristal, como vemos en la imagen. Esta es un modulador selectivo del receptor de progestágeno, la cual es de segunda generación y tiene una dosis de 30 miligramos. Su eficacia al embarazo es de 1,2% y esta sí se puede tomar hasta las 120 horas poscoito. Y lo que o su mecanismo de acción va a ser la anovulación y el desfasamiento del tejido endometrial, ¿no? Esta diferencia del levonorgestrel va a ser un poco más efectiva según los artículos que han demostrado esto, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces aquí tenemos una tablita donde hacemos la comparación de los métodos del levonorgestrel y el acetato de ulipristal. Como vemos, bueno, ya hemos visto la posología y algo que es distinto o que es importante mencionar es que el levonorgestrel ha demostrado su eficacia durante las primeras 72 horas postcoito, mientras que el acetato de alupristal tiene hasta 120 horas aproximadamente, o sea, 5 días tras coito desprotegido. Pero, ¿cuáles son las contraindicaciones del levonorgestrel? Por ejemplo, está que sean hipersensibles a este componente, ¿no? No se debe de dar a las pacientes que tengan insuficiencia hepática grave. Las RAMS van a ser, por ejemplo, cefalea, náuseas, puede haber trastornos menstruales, también puede haber dismenorrea, perdón, y dolor abdominal, mientras que el acetato de alupristal, las contraindicaciones obviamente también van a ser la hipersensibilidad a este o a sus excipientes, pacientes con asma grave o que no estén en tratamiento, la insuficiencia hepática también o también renal, y los efectos secundarios van a ser similares que el levonorgestrel. ¿Qué advertencias tiene el levonorgestrel? Pues, por ejemplo, si la paciente toma o ha tomado inductores de enzimas hepáticas el último mes o los últimos 28 días, si toma algún antiepiléptico, antibióticos como rifampicina o rifabutina, también si toma antirretrovirales y el acetato de alupristal, sí, perdón, no se recomienda en los inductores de enzimas, o bueno, en pacientes que utilicen inductores de enzimas hepáticas, ¿no? Siguiente, por favor. Y los dispositivos intrauterinos, obviamente estos van a brindar mayor anticoncepción si
son de uso continuo o son altamente efectivos, ¿no? Y se toleran bastante bien en la mayoría de casos. Tenemos el DIU de cobre de 380 milímetros cuadrados y el DIU de levonorgestrel. Entonces, este se puede usar 5 días poscoito. eh, Su eficacia es alta, más o menos del 99%, y incluso se puede continuar utilizando después, ¿no? O sea, se puede mantener el uso. Se ha visto que puede o está asociado a enfermedad pélvica inflamatoria, menos de 2 casos de 1000 personas y, hay riesgo bajo en la expulsión o perforación del útero. Y no se debe usar si la paciente, por ejemplo, tiene EPI o tiene sangrado vaginal, si tiene cáncer tampoco se puede usar, o si la paciente ha tenido agresión sexual o está embarazada, ¿no? Siguiente. Bueno, doctora, continuando con la exposición, vamos a ver vamos a ver el siguiente cuadro. Justamente diferenciando estos dos métodos, ¿no? Que es el DIU de cobre con el DIU que tiene levonorgestrel de 52 miligramos. El riesgo de embarazo en el primero es de un 0,1%. En cambio, el que tiene hormonas es de 0,3%. El momento del uso de estos dispositivos intrauterinos, sobre todo relativo a lo que es las relaciones sexuales sin protección, por lo general es de hasta 5 días después de la relación sexual sin protección, pero puede ser efectivo en cualquier momento del ciclo menstrual, sobre todo cuando la prueba de embarazo es negativa, ¿no? Por el contrario, el DIU de levonorgestrel tiene mejor evidencia que lo que es el DIU de cobre, y se puede usar hasta 5 días después de la relación sexual sin protección, pero esta también puede ser eficaz en cualquier momento del ciclo menstrual, cuando la prueba también de orina haya sido negativa. El momento del uso con relación con la ovulación prevista, el DIU de cobre es altamente efectivo en cualquier momento del ciclo. El del levonorgestrel también no es efectivo. La disponibilidad y acceso requiere visita al consultorio e inserción por un médico especialista. Y el costo, bueno, esa es bibliografía de Estados Unidos, ¿no? Del UpToDate, es cubierto por el seguro, igual con el otro, ¿no? Comparando lo que es la relación con el inicio de anticonceptivos que contienen progestágenos, es efectivo para la anticoncepción inmediatamente, ¿no? También lo que es el levonorgestrel. El DIU de cobre, asociado con el índice de masa corporal con riesgo de embarazo, es muy eficaz, ¿no? Independientemente del índice de masa corporal, que más adelante vamos a ver en un algoritmo. Y así también como el levonorgestrel. También podemos compararla, ¿no? Con los otros que ya nos mencionaron. Aquí tenemos un enfoque que nos da el UpToDate para lo que es la selección de la anticoncepción de emergencia después de una relación sexual sin protección. No sé si se ve bien. A ver, voy a poner la lupita. Ya, esta parte. Primero tenemos que ver si la paciente prefiere lo que es un dispositivo intrauterino o si prefiere un medicamento oral. Como vemos, los dispositivos intrauterinos son el método más efectivo, ¿no? En cuanto a lo que es los métodos de emergencia. Y no tiene impacto sobre lo que es el índice de masa corporal y tampoco con el riesgo de embarazo que podemos ver aquí. Acá hay el riesgo de embarazo después o asociado a lo que es una relación sexual sin protección. Si analizamos este cuadro, podemos tener un bajo riesgo de embarazo cuando es solo un episodio de una relación de relaciones sexuales sin protección fuera de lo que es el periodo de fertilidad. También puede haber un bajo riesgo si es que hay una falla en lo que es del método de anticonceptivo que está usando la paciente. En lo que es un alto riesgo de embarazo es cuando hay múltiples episodios de lo que son relaciones sexuales sin protección y también cuando está fuera de lo que es cuando está a la mitad del ciclo, ¿no? Cuando hay una relación sexual sin protección a lo que es la mitad del ciclo. Eso es que se refiere a aproximadamente 12 días iniciando a lo que es la menstruación, ¿no? Y también otro alto riesgo de embarazo teniendo después una relación sexual sin protección son los periodos irregulares. Entonces tenemos que ver bien esto para nosotros también saber si vamos a recomendar un DIU o un medicamento oral.
También requiere proporciona una anticoncepción continua, lo que son los DIU, ¿no? Y requiere una visita a un médico capacitado en inserción de lo que es el dispositivo intrauterino. Por el contrario, la medicación oral de lo que es emergencia, su efectividad es más baja comparada con lo que es el DIU. Y particularmente tenemos que tener preferencia a lo que son los individuos, o bueno, las mujeres con el índice de masa corporal mayor o igual a 30, o también las que tengan mayor riesgo o probabilidad de embarazo, ¿no? Ya visto en el cuadrito. No requiere lo que es una visita clínica, un médico especialista, porque sabemos que esas no se insertan, ¿no? Pero tampoco se requiere un test de embarazo, pero lo que sí se requiere es una prescripción médica. ¿Qué más? Cuando se quiere usar un anticonceptivo precoital, se puede usar normal, ¿no? Pero dependiendo de lo que es el medicamento anticonceptivo oral de emergencia que utilicemos, se va a requerir un determinado tiempo para iniciar esta anticoncepción hormonal. El siguiente paso es cuando ya la paciente decide, si decide por ya un anticonceptivo, bueno, por un dispositivo intrauterino, tenemos que hacerle primero un test de embarazo, ¿no? Si es que sale positivo, se hace una orientación a lo que es las opciones para lo que es el embarazo. Y si es negativo, se puede insertar lo que es el dispositivo intrauterino, ya sea la T de cobre 380 o el dispositivo intrauterino con levonorgestrel de 52 miligramos, dependiendo de la preferencia del paciente. Y ya sabemos, ¿no?, las características que tiene cada uno de ellos. Ya. Entonces, si la paciente selecciona su dispositivo intrauterino, ahí ya tenemos que ver lo que es ya... si la paciente selecciona cualquiera de estos dos dispositivos, tenemos que aconsejar a la paciente, ¿no?, que no necesita ningún método anticonceptivo de respaldo, que la paciente puede esperar su periodo 3 o 4 semanas, y si es que no llega el periodo dentro de las 3 o 4 semanas, ahí, y si es que tiene asociado también a la sospecha de embarazo, se puede pedir lo que es una prueba de embarazo, ¿no? Por el contrario, si la paciente decide por la medicación de anticonceptivos orales, aquí tenemos dos opciones que ya también nos mencionaron, pero podemos verlas, ¿no? Tenemos que ver las opciones de lo que es el acetato de ulipristal oral versus lo que es el levonorgestrel. Y acá no se requiere un test de embarazo, pero sí debe de individualizarse, teniendo los criterios de elegibilidad de la OMS y todo eso, ¿no? Entonces ya tenemos aquí las características del ulipristal, del acetato del ulipristal, que es más efectivo en comparado con el levogestrel, y se debe usar dentro de las 120 horas, es decir, 5 días, después de una relación sexual sin protección, y teniendo en cuenta también, ¿no?, las preferencias de lo que es el mayor riesgo de embarazo, que ya vimos en el cuadrito, y también individualizar a los pacientes en caso de que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Y se requiere prescripción también. ¿Qué más? Cuando se quiere utilizar, después de esto, si se quiere utilizar una anticoncepción hormonal, se debe de decir a la paciente que inicie 5 días después de la medicación, ¿no? Igual el levonorgestrel oral, este es menos efectivo comparado al acetato de ulipristal. También se debe de individualizar en pacientes con índice de masa corporal y los que tengan mayor riesgo de embarazo. Estas se usan dentro de las 72 horas, es decir, dentro de los 3 días después de una relación sexual sin protección. Y también, ¿no?, la anticoncepción hormonal se puede usar normal, y esta sí tiene que iniciarse inmediatamente después del uso de este método. Entonces, si la paciente puede elegir cualquiera de estas, ¿no?, ya sea el acetato ulipristal oral o el levonorgestrel oral, perdón. Entonces ya sabemos también las dosis que se administran en caso del acetato, 30 miligramos oral, y lo que es el levogestrel de 1.5 miligramos oral. Y después de ello ya podemos dar una consejería a la paciente y también una atención de seguimiento. Y la paciente también tiene que esperar su periodo dentro de las 3 semanas, ¿no? Y a la paciente que no tenga también, bueno, que no le llegue el periodo dentro de esas 3 semanas, tiene que también realizarse una prueba de embarazo. Eso sería el algoritmo enfoque para lo que propone UpToDate, ¿no? Que es como que un resumen bien interesante. Ahora voy a presentar el caso clínico. Ese caso clínico lo saqué de la revista de Ginecología y Obstetricia de México, de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología.
Y bueno, presentamos. Paciente mujer de 27 años, tiene antecedentes de 3 embarazos, un aborto y 2 cesáreas. Ahí tenemos sus gestas, sus paras 2, 0, 1, 2. Antecedentes de colocación de un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel a los 3 meses después de la última cesárea. Se le colocó durante la lactancia materna, ¿no? Sin seguimiento médico. La paciente acude a consulta externa de ginecología presentando dolor pélvico, 7/10 en escala visual análoga del dolor, tiene sangrados menstruales regulares aumentados en volumen y hay 2 intentos fallidos de extracción del DIU en el consultorio. En el examen físico, al palpar el abdomen, se ve un abdomen blando, depresible, pero sí dolorosa la palpación profunda, el útero no está delimitado, sin masas palpables. En la especuloscopía no se observaron los hilos del DIU y tampoco hay sin huellas de sangrado. Es muy importante también tenerlo en cuenta. El estado hemodinámico también que tenemos que tener como consideración importante, el estado hemodinámico de la paciente era estable, sin datos de irritación peritoneal. Radiológicamente se le hizo una radiografía abdominopélvica que podemos ver aquí. Bueno, en la radiografía abdominopélvica anteroposterior se evidenció lo que es el DIU en el hueco pélvico izquierdo, que está aquí. Bueno, no se evidencia mucho, pero bueno, no sé si lo ven ya. Y se evidencia aquí, ¿no? En el hueco pélvico izquierdo. Voy a poner la enlace. Ya, aquí. Y se le hizo también un ultrasonido donde podemos, endovaginal, el útero se observa, ¿no? En retroflexión, que está por aquí el útero, de 68 por 37 por 47 milímetros, el endometrio trilaminar, los anexos derechos normales, al igual que el ovario izquierdo, y en el fondo de saco también sin datos de líquido libre. Luego, para precisar la ubicación del dispositivo, se le practicó una histeroscopía en el consultorio en la que se visualizó el área de granulación en la cara anterior derecha, probablemente que se considera como una falsa vía, ¿no? Y que se corroboró la ausencia del DIU en la cavidad. También va a ser muy importante, más adelante voy a explicarles por qué. Y se le hizo también una tomografía axial computarizada simple y contrastada. Se reportó al útero inclinado hacia la izquierda con el dispositivo intrauterino en la trompa uterina izquierda, aquí en el cuadrito que les muestro. Ante esos hallazgos, se programó la extracción del cuerpo extraño mediante la cirugía mínimamente invasiva. En el transcurso del procedimiento se documentó la integridad de los anexos, también el útero macroscópicamente normal, en anteverso flexión. En la cara anterior derecha, en torno de la zona del istmo, se apreció una probable situación de perforación con cicatrización cubierta por peritoneo parietal. El DIU se localizó en el fondo de saco, un poco hacia la izquierda, fijo con adherencias laxas. Se extrajo por vía laparoscópica de la cavidad abdominal y se practicó lo que es la salpingectomía bilateral a solicitud de la paciente. El postoperatorio transcurrió sin contratiempos y la paciente recibió lo que es el alta al mismo día. En cuanto al reporte histopatológico, de la pieza extraída, se reportó como una salpingitis crónica moderada con fibrosis y quistes simples serosos paratubóricos y la extracción del cuerpo extraño, como podemos apreciar en la imagen. Entonces, se concluye de este caso que corresponde a una perforación uterina completa por un dispositivo intrauterino. Sabemos que ya, como nos mencionaron, los anticonceptivos reversibles y de larga duración, como son los DIU, son sumamente seguros y eficaces, pero también hay un riesgo, ¿no? Esto implica lo que es una perforación uterina, que se reportó con incidencias estimadas de 1 a 2 perforaciones por cada 1000 inserciones, una tasa aproximadamente del 1.1 al 1.4 por cada 1000 inserciones. Hay diferentes factores que van a influir en esta perforación uterina completa por los dispositivos intrauterinos. Los principales, como vemos en negrita, son la lactancia materna, también el momento de la inserción del DIU, o sea, en qué momento lo insertan. Esta va a tener 6 veces el riesgo de perforación. También pacientes con inserción del DIU en el transcurso de las 36 semanas posteriores al parto más reciente, como vamos a analizar también en el caso de esta paciente. También, como factores de riesgos mínimos, falta de experiencia del operador, anteflexión o retroflexión extrema del útero, anomalías estructurales del útero, mayor cantidad de abortos, baja paridad. El mecanismo más común para que se produzca esta perforación uterina va a ser la fuerza ejercida dentro o a través de la pared uterina en el momento de la inserción.
Y hay dos tipos de perforación, puede ser completa o parcial. Ya en la discusión de este caso clínico, como les dije, la mayoría de perforaciones relacionadas con dispositivo intrauterino pueden ser grave, con dolor, fiebre, sangrado vaginal, hematuria, hipotensión, desprendimiento del tamaño de la perforación y afección de lo que son los órganos vecinos. Un momento, por favor. Ya. En caso de la paciente, solamente vimos que ella refiere dolor pélvico y sangrados transvaginales. No hay un compromiso, ¿no? Hemodinámico y tampoco hay fiebre ni rasgos de infección. Entonces, solamente presenta esto la paciente. Entonces, ahí va el diagnóstico, ¿no? Si es una perforación completa o también una perforación incompleta. Hablamos de completa cuando el dispositivo pasa a través de todas las capas uterinas, es decir, atraviesa el endometrio, el miometrio y la serosa, y esta se libera en la cavidad peritoneal, hasta puede verse envuelto, ¿no?, en aumento o adherirse a los otros órganos. En cambio, cuando es una perforación incompleta, esta se da en el menor de los casos y solamente el DIU solo penetra el miometrio. En el caso de la paciente, esta sí tuvo una perforación completa y el dispositivo se encontró en la cavidad peritoneal. En el diagnóstico va a ser muy importante preguntar la parte de la anamnesis, ¿no? En la paciente se preguntó, se obtuvieron los datos necesarios y se identificaron sobre todo los factores de riesgo que, como les mencioné, van a predisponer a que haya una perforación. Y la paciente tenía antecedentes de posparto con colocación de DIU liberador del levogestrel 3 meses después de una cesárea y dentro de lo que es el periodo de lactancia. Entonces, esos factores de riesgo fueron los que también, ¿no?, han podido ocasionar la perforación. La ecografía debe de ser el estudio de imagen inicial. La radiografía es útil para diagnosticar la expulsión o en caso de perforación uterina, y la tomografía ayuda a medir la gravedad de la perforación y evaluar otras complicaciones, es decir, para encontrar quizás adherencias, obstrucción intestinal, en caso haya perforación de estructuras adyacentes o la presencia de abscesos. La paciente, como les ya mencioné, se detectó en la radiografía un DIU, ¿no? Y en la tomografía se evidenció el DIU en el hueco pélvico, aunque la ubicación era imprecisa. Y acá este dato importante, en la histeroscopía se corroboró la ausencia del dispositivo en la cavidad. Esto nos quiere decir que hubo una perforación, ¿no? Y sobre todo la perforación fue completa para que el dispositivo salga de lo que es el útero. La laparoscopía es el tratamiento de elección, es lo que le hicieron a la paciente la intervención para extracción de DIU, y este es un excelente método, no solamente para tratar la extracción, también para liberar las adherencias, para disección de plastrones y suturas, y hay una mejor visualización de los elementos anatómicos de la pelvis. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el cuestionario. Sacamos algunas preguntas de lo que es el CTO de ginecología y vamos con la pregunta número 1. Ya, mujer de 27 años de edad, nulípara, con antecedentes de lupus eritematoso, diseminado y presencia de anticuerpos fosfolipídicos. Viene solicitando un método de planificación familiar. Según la situación, ¿qué se indicaría a la paciente? A ver, año, el Karen año, o quieren levantar la mano. ¿Qué se le indica? Ligadura tubárica, anticonceptivos orales combinados, dispositivo de té de cobre o mini píldora. ¿Quién quiere levantar? Si no, me contesta Karen Año. Karen. Ya, no ha venido, está en falta. Entonces, Gilbert Arias, Gilbert. Él estaba presente. Gilbert, solo se va a almorzar. No está por allí. JD Cayo. JD Cayo. Son puntos menos para cada uno. JD Cayo Coñez. JD está. No está. Lilibet Coica. Lilibet Coica. Presente, doctora. Ya, ¿cuál es la respuesta? Es una mujer de 27 años que no ha tenido hijos, tiene antecedentes de lupus eritematoso diseminado y presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Solicita un método de planificación según la situación. ¿Qué indicas? ¿Le ligas las trompas? Anticonceptivos orales, dispositivo de té de cobre, mini píldora.
El dispositivo intrauterino de cobre, doctora. Ya sé. Es una paciente lúpica. Al ser paciente lúpica tiene sus factores inmunológicos está muy deprimido, entonces la paciente tiene riesgo de infección. ¿Qué otra cosa le dices, Lilibet? No es consejo, ¿ah? No es consejo. Es cuál debería, qué anticonceptivo debería utilizar esa paciente. A ver, Alejandra. Sí, doctora. Es dispositivo intrauterino T de cobre, teniendo en cuenta, ¿no?, los criterios de elegibilidad. Nos da una paciente con lupus y que presenta anticuerpos antifosfolipídicos positivos. Entonces, por ende, está recomendado lo que es el DIU de cobre, ¿no? Aquí vemos el nivel 1, que sí se puede usar. Entonces, sí estaría indicado. Ya. Bueno, eso es el criterio de elegibilidad. Sí. Este es el de la OMS, ¿no? Sí, Porque sí. miren ustedes, cuando tienen una paciente, tengan en cuenta, una paciente, sí yo le he puesto de cobre algunas, pero tiene riesgo de infección, porque esa paciente va a recibir corticoides, recuerden, es lúpica, va a recibir corticoides, entonces tiene inmunodeprimida, tiene anticuerpos antifosfolipídicos, no está acá su función renal. Esa paciente se le aconseja no embarazar, porque nos va a hacer un embarazo muy complicado, con preeclampsia y probablemente se vaya a morir. Nosotros hemos hecho en el hospital muchas veces logrado aborto terapéutico por enfermedad lúpica que se ha agravado con el embarazo. Y me acuerdo el último año que hicimos, fue antes de la pandemia, 2 pacientes y las 2 fallecieron. Una esperó mucho tiempo y le hicimos a las 18 semanas y la otra a las 12 semanas el aborto terapéutico, pero con los meses llegaron a fallecer porque se complicaron con insuficiencia renal. Así que, bueno, aceptamos los criterios de elegibilidad porque esta paciente no debe embarazar, por eso que le pone el dispositivo que es LARC, métodos anticonceptivos de larga duración. A ver, sigue Alejandra. Ya, doctor. Aquí tenemos preguntas abiertas, que es contraindicaciones absolutas de los anticonceptivos hormonales. Mencionen, ¿no? A ver, cualquiera. ¿Alguien? Paul Rodrigo. ¿Qué contraindicación absoluta hay con el anticonceptivo hormonal? Paul. No tiene micro. Ya, escribe y pon qué contraindicación hay absoluta para el anticonceptivo hormonal. Doctorito, una pregunta respecto a lo anterior, por favor. Dime, Gladys. En las pacientitas con diagnóstico de lupus, ¿se le puede hacer una extracción de óvulos para tener una fecundación en un vientre, en otro vientre? Sí se puede hacer, Gladys, pero recuerda que al ponerle tú los óvulos, ese bebé tiene la posibilidad de heredar el lupus. Es una enfermedad hereditaria. O sea, aunque otra mujer embarace, claro, le vas a evitar la gravedad o la posible muerte de la mujer, pero ese niño o niña, lo que salga, va a tener tendencia a ser lúpico o lúpica. Es más frecuente en mujer que en varón, sí se puede. A ver, ya que estás ahí, Gladys, danos una contraindicación absoluta de la T de cobre. A ver, ahí escrito Paul y dice riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, mellitus, cáncer de mama, tabaquismo. ¿Qué dices, Alejandra? Pero estaba especificar más, doctora. Bueno, aquí tenemos algunas contraindicaciones absolutas, ¿no? Ya especificando más a fondo. Por ejemplo, el riesgo cardiovascular alto, que sea fumadora mayor de 35 años, que tenga antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar.
enfermedades o situaciones protrombóticas, es decir, inmovilizaciones tras cirugías mayores, hipertensión arterial, pero mal controlada, diabetes mellitus con afectación vascular, también lo que es carcinoma de mama y anemia de células falciformes. Esas son las contraindicaciones. Contraindicaciones absolutas. También ahí falta un útero malformado. No le puedes poner. Ah, no, anticonceptivo está pensando en la T de cobre. Anticonceptivo, está bien, tromboembolismos. Está bien. Ya, doctor. Bueno, a una paciente que no ha tenido vida sexual. Si no ha tenido relaciones sexuales, no le puedes poner. A ver, otra pregunta. Ya, pregunta número 3. ¿Cuál es el anticonceptivo de mayor duración? Implantes subdérmicos, lactancia materna exclusiva, anticonceptivo oral de solo progestágeno, anticonceptivo oral combinado, DIU con levonorgestrel. A ver, Quillaguamán, Juleisi. Ya, ¿cuál? El DIU con levonorgestrel, doctora. Alejandra. Sí, doctora, es el que es de mayor duración, son los anticonceptivos de larga duración. Sí, está bien. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo del tipo, doctora, puede durar hasta 6 años, otro 12 años. Claro. Jaidele, ese dura hasta 6 años. Y el otro que tenemos, el DIU medicado, el de baja dosis, solamente dura 3 años. Sí. ¿Dónde están ahí? Aquí tenemos el cuadrito y justamente nos da, ¿no? Lo que es larga duración, la eficacia y todo eso. Sí, hay dos, el Yadel y el DIU, no me acuerdo, el Mirena. Mirena y Yadel, el Mirena 3 años y el Yadel 6 años. Ya, tu siguiente pregunta. Ya, 4. ¿Cuál es el método ideal de anticoncepción puerperal? Ese está papaya. Es esterilización quirúrgica, un DIU, un método del ritmo, medroxiprogesterona o diafragma. A ver, Liz Osorio. Liz, Diana. Sí, doctora. Sería el medroxiprogesterona. Sí, doctora. El método dice ideal, porque a la puérpera le puedes esterilizar, sí. Le puedes poner una T, sí. Método del ritmo a una puérpera como ritmo, si no está menstruando, está en amenorrea. Medroxiprogesterona sí se puede poner, diafragma sí se puede poner. A ver tu respuesta. Sí, claro. Es la medroxiprogesterona. Ese es el ideal, sí se puede. Pero toditos puedes hacerle, pongamos una mujer, ¿puede esterilizarse en el puerperio? Sí. ¿Puede usar una T de cobre? Sí. ¿Puede usar medroxiprogesterona? Claro. ¿Se puede usar un diafragma? Depende el tiempo de puérpera, porque si está recién posparto, se va a acumular la sangre del posparto, entonces no está muy indicado. Pero método del ritmo, si no tiene lactancia, no tiene régimen catamenial, ¿qué ritmo va a recibir? Entonces, ahí hay un poquito para discutir, ¿no? Pasa a otra respuesta, otra pregunta, Alejandra. Ya, la pregunta número 5. ¿Cuál de las situaciones clínicas es una contraindicación absoluta para anticonceptivo hormonal? A. Historia personal de tromboembolismo previo. B. Mujer menor de 35 años y fumadora. Hipertensión arterial bien controlada. Diabetes mellitus sin vasculopatía. O una infección del tracto urinario. A ver, María Alejandra Mar. María Alejandra. Sí, doctora. En este caso, contraindicación absoluta sería la A, historia personal de tromboembolismo previo. Ajá, Alejandra, respuesta. Sí, doctora, esa es la respuesta. Historia personal de ahí no hay duda. Sí, ahí no hay duda. Ya, doctora. Número 6. Respecto a la asociación del uso de anticonceptivos orales, de estrógenos, gestágenos y cáncer, una de las siguientes afirmaciones es falsa. A. Tiene un efecto protector contra el carcinoma de mama. B. Tiene un efecto protector contra el carcinoma de endometrio. Tiene un efecto protector contra el carcinoma de ovario. Incrementa el riesgo de carcinoma de cervix en 1% de mujeres BPH positivas. No se ha encontrado asociación con el carcinoma hepático. A ver, Gerson Paye.
Gerson Paye Cruz. Presente, doctorita. ¿Cuál contestas? En este caso, doctor, la afirmación falsa tendría que ser la A, que tiene un efecto protector contra el carcinoma de mama. Alejandra. Sí, doctor, esa es la falsa, teniendo en cuenta, ¿no?, ese cuadrito que es muy interesante, que los anticonceptivos hormonales se asocian con mayor riesgo de cáncer de mama y de cervix, entonces en este caso sería falsa. Y menor riesgo ya también es de cáncer de endometrio y de ovario. Entonces sí es la respuesta. Claro, pero del cáncer de cuello uterino tiene que pasar más de 7 años de uso para que tenga el factor de riesgo, pero sí en el de carcinoma de mama puede ser 5 años, ¿no?, de uso. Siguiente. Esas son las referencias bibliográficas y eso sería todo, doctora. Ya, muy bien. Saca tu presentación. Está muy bien. Eso de hacer preguntas por los temas es importante porque eso se llama retroalimentación o una coevaluación. Ustedes mismos también se evalúan y eso está muy bien, me gusta, han hecho una revisión más o menos amplia, los criterios de elegibilidad son importantes, ténganlo en su celular, no les van a consultar ustedes pónganse en pantalla, no les van a preguntar ustedes a las obstetrices, ¿no? Ustedes son los que tienen que saber más que todos, ustedes son los jefes. Jefes, recuerden, métanse en su cabeza, son los jefes. Y el jefe no consulta, el jefe decide. Entonces, ¿dónde vas a consultar? A tu celular, güey. A tu celular revisas qué anticonceptivo debe, no debe usar la paciente, y entonces ustedes deciden, aconsejando, señora, este método que usted ha elegido no es el adecuado para usted porque tengo estos inconvenientes. Eso es lo que tienen que hacer. Bueno, chicos, hemos llegado al final del curso. Espero que hayan aprendido ginecología, que por lo menos me sepan diagnosticar una hemorragia uterina normal, una vulvovaginitis. A ver, Carlos Velázquez dice, ¿algún método tradicional de emergencia funciona? ¿A qué te refieres con anticonceptivo tradicional? Porque te diría, es una tradición el no hormonal hacer coito interrumpido. La gran mayoría hace. Lo más frecuente que tiene las parejas, cuando hice un trabajo de investigación, me acuerdo, fuimos a preguntar una tesis de alguno de ustedes, a preguntar cuánto conocen de métodos anticonceptivos. Sí, todos conocen, está fácil, porque todos daban buenas respuestas. ¿Qué métodos usas? La gran mayoría decía, usaba coito interrumpido. Dice, mi esposo es el que se cuida. ¿Cómo se cuida tu esposo? Es que sale afuera. Eso se llama coito interrumpido. Es el método más utilizado. ¿A qué te referías? A ver, cuéntanos de método tradicional. Por ejemplo, algunas personas mencionan, doctora, algunos mates, por ejemplo, el mate de orégano, esos métodos tradicionales. Yo te cuento la historia un poquito de la anticoncepción. Antiguamente, para matar a los espermatozoides suficiente es agua, ¿no? Porque cuando hacemos fertilización in vitro, una gota de agua, ¡tum!, los mata todos los espermatozoides porque ellos tienen un pH 7. Entonces, de tradición, ¿qué se utilizaba? Te decía, hazte duchas vaginales con vinagre o una cucharada de vinagre, 1 litro de agua y se hacían lavados. Luego con limón. También, sin quemarse, porque si no se van a quemar, se pone jugo de limón en 1 litro de agua y se hacían lavados vaginales. Las meretrices antiguas, no las modernas, las antiguas, a cliente que atendían, cliente que se hacían su lavado vaginal para evitar el embarazo. A eso llamaríamos métodos tradicionales. Que yo sepa lo del orégano, no lo conozco, no lo sé, es cambiar el pH vaginal, pero tiene que ser inmediatamente postcoital, porque si no los espermatozoides ya suben el moco, ya no le puedes dar nada, Quizá esos métodos antiguos que algo funcionaban, pero como tú ves, ayer hemos hablado de métodos naturales, no se ha puesto porque no están estudiados científicamente, no se puede demostrar que eso es válido. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Doctora, disculpe, estaba leyendo un poco sobre
la lactancia materna exclusiva en el puerperio y decía que también era buen anticonceptivo los primeros 6 meses después de haber dado a luz en madres que practican esto, ¿no? Claro, ayer hemos hablado, pero tienes que tener lactancia de noche. No dejar de lactar de noche para evitar que se dispare por ritmo circadiano. La prolactina se libera a 3 de la mañana. Y si la mujer no ha tenido succión, no se dispara la prolactina, esa paciente va a embarazar. Hicimos también una tesis con un compañero al inicio de las primeras promociones para ver si el método del MELA es útil acá en la altura. Y vimos que es igualito que en la costa. Pese a que la prolactina es más baja en toda la etapa de la mujer en la altura, una prolactina de 20 acá es alta, en la costa es normal hasta 24. La altura hace que nosotros tengamos las prolactinas más bajas. Esa fue la premisa y decir, porque tiene la prolactina más baja, las pacientes se embarazan más, por eso es que en la altura las mujeres tienen 5 o 6 hijos y las de la costa tienen 1 o 2 hijos. No, falsa fue la premisa porque se demostró que el MELA, la lactancia exclusiva, protege en el 98%. Pero los 6 primeros meses, después de ese tiempo ya no te garantiza porque el niño va a recibir lactancia, va a comer. Entonces ahí sí ya no tienes una protección total y tienes que usar método. Pero la gran mayoría, si ustedes han leído bien, que han hecho los hormonales, los artificiales, yo he hecho ayer los naturales, ¿cuál es el mejor momento para que una mujer reciba un método cualquiera, un método anticonceptivo cualquiera? 50 días posparto, porque a los 60 días ya la paciente disparó su eje hipotálamo hipófisis ovárico en un buen número de pacientes. Entonces, antes de evitar embarazos no deseados, hay que trabajar a los 50 días. Al mes del posparto ya hay que hablarle de métodos anticonceptivos, se la pasa a paciente a planificación, pero como ustedes van a estar en periferia, que son los jefes al comienzo, ustedes van a pasar por las manos de ustedes y ya con criterio de elegibilidad hay un disco muy bonito. Con eso ustedes van a saber quién y quién no puede recibir, ¿no? Pongamos esa lúpica que yo decía, el criterio de elegibilidad dice colócale una T de cobre, pero mídale función renal. Si tiene una insuficiencia renal, insuficiencia tiroidea o tiene hipertiroidismo, ya está afectando sus otros órganos. Esa paciente no debe embarazar porque se va a morir con el embarazo. Hay que evaluar cada caso hay que evaluar. Bueno, muy bien, los felicito. Como les dije, espero que hayan aprendido muy bien la ginecología. No espero que sean al 100%, pero para que por lo menos solucionen los problemas que les ven a periferia hasta que hagan ustedes la especialidad. El día sábado 10, en la mañana, vamos a estar en San Sebastián con varios de sus compañeras. Saona, no me has dicho a la altura exactamente de dónde vamos a estar, creo que me has dicho en el Cóndor, ¿no? Vamos a hacer las charlas en el Cóndor, ¿no? Ya. Las charlas de prevención de cáncer de cuello uterino. También podrías hacer, Gladys, que alguien ponga su charla de prevención de cáncer de cervix. O sea, aprovechar, eso se llama promocionar la salud. No prevenir, promocionar. Entonces, ¿cómo puedes prevenir? Entonces, ahí tienen ustedes las charlas y aprovechen. Ahí cuando yo esté presente en ese momento, puedo calificar a los que estén presentando su charla, los que no tienen que bajar a la plataforma definitivamente. Hay que llegar a la población. Sí, hay que, planificación familiar también puede dar su charlita, que no sea mucho rato para que la gente no se atolondre. Ahora, también le he dicho a la de vacunación de Jereza que vamos a estar a nivel del Cóndor el sábado a ver si van con su vacunación, para que también aprovechemos, ¿no? Sería perfecto, doctora, sí. Claro, es que tú has debido decirme más antes, pero bueno, yo soy rápida, mientras tú estás de ida, yo de ida y venida. Ya hablé con la de la Jereza para que haya pruebas para el COVID y vacunación, todas las vacunaciones. Y también vamos a hacer campaña. Sí, hay que aprovechar una campaña y todo podemos hacer. Recuerden que yo soy decana del Colegio Médico, entonces no solamente actúo como profesora y como mujer, sino ya como autoridad. Entonces hay que aprovechar, estamos con el COVID hasta el cuello, entonces hay que utilizar máscaras, así que las que vayan, por favor, con máscaras, para enseñar a la población que tiene que cuidarse con máscaras. El alcoholcito
para que se echen el alcohol, porque también hay que prevenir. Distancia, alcohol y máscara. No vamos a hacer que otra vez se haya esa cuarentena que hemos tenido al comienzo, porque realmente ha sido desastrosa para la salud mental. Pero las tres cosas sí, máscara, distanciamiento y lavado de mano frecuente, o por lo menos el alcohol. Bueno, lo felicito. Sé que tienen hasta el momento buenas notas. Hay 3 o 4 en la cuerda floja. Espero que den bien su examen. Ya sé que el día 10 me han pedido examen virtual. Y como es a las 8 de la noche, pues a esa hora nadie nos va a dar aulas. Voy a hacer el examen virtual, pero no se corrijan mucho, pues, porque cuando vayan al Serum y atiendan a una paciente, no van a tener ustedes quién les va a corregir. Tienen que solucionarlo el problema. Entonces hagan conciencia y ustedes contesten lo que realmente saben. Suerte, el día 10 el examen, que es el día sábado a las 8, que va a estar programado. Lunes y martes, espero lunes y martes terminar con las revistas. Voy a empezar de abajo, voy a empezar por Zúñiga, Yaraguamán, Villena, así voy a empezar, ¿ya? Porque ya me expusieron las de Aguilar, Alarcón, Año, pero si alcanzan, mejor a todos para hacer una buena calificación. Suerte, mis hijos, ha sido un placer para mí ser su docente. Qué pena que no los he podido mirar más que un solo día, pero les deseo mucha suerte en su carrera profesional, que hagan un buen internado. Ya han salido las normas del ministerio que van a empezar el 1 de abril, la seguridad social empieza el 1 de enero, los que vayan a dar su examen este 18, les deseo muchísima suerte. La seguridad social siempre es una posibilidad grande de hacer el internado porque hay mucha tecnología y muchas ganas de la gente de enseñar, a diferencia del Ministerio de Salud, que está sobrecargado de alumnos, pero la seguridad social no. Entonces nos da la opción de enseñar un poquito mejor a los internos para que salgan bien preparados. Y las chicas no se dejen coquetear con los varones tampoco. Siempre hay que hacerse respetar. Doctor, ¿qué le pasa? Yo he venido a hacer mi internado, yo no he venido a que me coqueteen. Pongan ustedes el pie de comienzo y las van a respetar muchísimo y van a salir adelante como mujeres y como profesionales. Háganse valer como profesionales, no como mujeres. A ver, como profesional y mujer, perdón. Glisterio, Gracias, a ver, dime. Doctor, ¿y las doctoras que coquetean a los chicos? A los compañeros no me quejo, pero a los profesores no. A los profesores son casados. A sus compañeros, bueno, ya están ustedes estudiando ¿cuántos años juntos? El hombre es más fácil de parar un coqueteo de la mujer, ¿no? La mujer es más difícil. Se han quejado a nivel nacional, incluso la ministra, los asesores de Congreso, porque yo estoy en contacto con la gente, y ahí dice que hay mucho acoso sexual a las alumnas y a las internas y a las residentes. Entonces, cuídense mucho, háganse valer ustedes como persona con sus conocimientos. Ya no usen ropa pues apretada ni que enseñen sus bondades anatómicas. Usen ropa, un scrap, sueltito, que más que les miren el conocimiento y no miren el cuerpo. Así que, Glicerio, también cuídate tú. Bueno, muy bien, muchísima suerte y nos vemos entonces con el día lunes 12 y el martes 13. 5 minutos de presentación de revista, solo 5 para que alcancen todos.